Bueno, yo voy a ser bastante corto, ya es bastante tarde, voy a ser bien resumido y tengo que empezar por agradecerle a Romeo Pérez, a la Sociedad Rodoniana por hacer este evento, a Laura Agosta que está allá atrás, muchas gracias, a Horacio Bernardo y a Ramiro Podetti, comparto en todo lo de Bernardo y lo de Ramiro. Me quedo tranquilo que no somos más que nadie, te referís al conjunto de Latinoamérica y no a Uruguay, que me pensé que estabas hablando de nosotros, del uruguayense, pero por otro lado no somos medios que nadie, también lo comparto, pero sí creo que hay que incentivar un poco esa relectura de nuestro pensamiento vernáculo, que es lo que es el Ariel digital. Básicamente lo que me gustaría comentar es a quién estaba dirigido originalmente el mensaje cuando empecé a escribir, porque tiene un público objetivo bien definido, y está el eje temporal de ese público es 1993, que es el año en donde Internet sale de un ámbito militar y se hace el primer navegador utilizable, que se llamó Mosaic. En un eje de 25 años para adelante y para atrás, ahí era como el público objetivo del libro, digamos, que es retomar el mensaje de Rodó en los 6 ejes temáticos de Rodó, pero dándole una estructura diferente. Los 6 ejes temáticos que se nombran en el Ariel, que son la importancia de la juventud en la renovación de las ideas y en la construcción de cualquier sociedad, el rol de las vocaciones personales de cada uno de esos jóvenes en la construcción de su vida, el papel de la democracia, como Rodó finalmente dice que hay 2 obreras de nuestro destino, la democracia y la ciencia. La democracia es uno de los 6 ejes temáticos del libro Rodó. Después está el papel de Estados Unidos en ese principio del siglo XX, en 1900. Está la exaltación de un ideal que hace grande un pueblo, su visión, que es otro de los ejes temáticos, y me queda un quinto, que me faltó uno, creo que es, el papel de lo estético en la educación del espíritu. Esos son los 6 ejes temáticos básicos del Ariel. Lo que yo hice es preservarlos, literalmente. Entonces lo que hice fue cortar las frases de Rodó del Ariel original y ponerle una estructura diferente, nueva, o sea, lo que él no encontró nombrado los 6 ejes temáticos, de hecho están los 6 ejes temáticos hechos frases del mismísimo Rodó en toda la obra, de cabo a rabo, digamos. Literalmente. Literalmente. Entonces, lo que busca el mensaje es traer de nuestro patrimonio cultural intangible del siglo XXI y decirle a los 20 millones de estudiantes latinoamericanos actuales este es tu patrimonio cultural. Sin este patrimonio cultural no podés atravesar este momento de discontinuidad sistémica que está viviendo el planeta. ¿Por qué? Porque no tenés referencias ni éticas, ni geográficas, ni conceptuales para atravesar la discontinuidad sistémica que estamos viviendo. Entonces, es de una importancia mayúscula, a mi modo de ver, por lo menos ordenarle la cancha a los jóvenes, diciéndole, mirá, esto fue el inicio de la conciencia histórica latinoamericana. Es importante religarse con esto, porque si no, vas a vivir enfrentado a una interrogante perpetua los próximos 10, 20, 30, 35, 40 años, cuando el mundo tome la nueva forma que está tomando en este momento, donde aparezcan toda una serie de estructuras nuevas. De todo lo que hablamos también, yo también elegí hablar de un poco de la Amazonia antes de venir. Básicamente, la Amazonia en nuestro inicio como Ecumene Mundial operó como un gran desierto verde, un desarticulador, o sea, estaba en la mitad del continente. Latinoamérica tiene una espina vertebral, Latinoamérica, que es la cordillera de los Andes. Esa cordillera de los Andes crea en Latinoamérica 3 grandes cuencas hídricas: el Orinoco, el Amazonas y el Río de la Plata. El Río de la Plata, le había traído un mapa para mostrarle, es la única frontera viva entre el Imperio Español y Portugués, fue el Río de la Plata, realmente, nosotros. De ahí la importancia que tiene repensar constantemente cuál es nuestro rol histórico, que ya se dio cuenta Rodó. Ahí te pareció. El mapa que les quería mostrar inicialmente es
de todos los mapas que fui guardando, este mapa, en una parte del siglo XX, Pibel Devoto, que fue un intelectual uruguayo, un historiador, dirigió el Museo Histórico Nacional y en un momento hizo una misión de un tal Magariños que fue a todos los almirantazgos de Inglaterra, España y Portugal y sacó las cartas náuticas, fotografió las cartas náuticas de los almirantazgos de esos tres países. Eso me lo encontré en unas cajas de un negativo de vidrio que tenían, de hecho están en el Museo Histórico Nacional. Volvió Magariños con cajas con negativos de vidrio, porque antes los negativos en las máquinas originales eran una gelatina que se pegaba sobre un vidrio y generaba un negativo que era grande como este cuaderno, digamos. Entonces un día me encontré esas cajas en el Museo Histórico y le dije al director del Museo Histórico, esto hay que duplicarlo y ponerlo en el Sodre. Entonces me autorizó sacar todos los planos esos en vidrio y los puse en positivo todos y se los llevé al Sodre, digamos. Y algunos los escaneé como este. Este es el primer plano, de los primeros planos del estuario del Río de la Plata del almirantazgo portugués, que ve, lo que ves hacia arriba es el estuario del Río de la Plata, y después el Paraná que nace ahí, el Paraná que llega hasta el Alto Perú después. Y lo que ven está todo, como decía Bernardo, es un mapa que está todo como medido desde el lado portugués para mostrar dónde está el Río Negro, que en verdad no está así, está mucho más lejos el Río Negro, pero para ellos empezar a ver, esta es el área que tenemos que conquistar, pensaban los portugueses, ¿no? Porque ellos creían que su imperio terminaba desde Brasil hasta el inicio del Río de la Plata. Entonces, desde nuestro inicio como pueblo estuvimos en esa dialéctica de qué somos. Primero el Imperio Español, después fuimos parte del Imperio Portugués, después íbamos a ser parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, después fuimos provincia ciplatina y finalmente creamos el triángulo que es hoy el Uruguay, que es una conjunción de tres fuerzas básicamente. Lo que plantea en este libro es que el nuevo foco estratégico geopolítico de Sudamérica realmente es la selva de la Amazonia. Los últimos 2 meses hemos presenciado, todos nosotros que estamos acá, una especie de espectáculo mediático en torno a el 82% de incendios que aumentaron en la selva de la Amazonia, toda una noticia fabuladas y construidas como para poner en el tapete del mundo total que Brasil no puede administrar esa selva, básicamente, como que se está creando como la idea de que un nuevo poder global debería ser el encargado de proteger esa área amazónica y que eso pase a otra órbita de Naciones Unidas y no sobre el control de Brasil o de Perú o de Venezuela o de todos los países que tienen pedazos de la selva amazónica en el continente sudamericano. Entonces, lo que se pone acá como punto de partida es que nosotros deberíamos empezar a conceptualizar ese espacio de biosfera del universo como un elemento que nosotros, si no lo administramos bien y creamos las políticas necesarias para que eso se pueda preservar para el siglo XXII, XXIII, XXIV, XXV, en verdad van a venir otros poderes a hacer una cosa que tenemos que hacer nosotros, que es lo que estamos viendo en los medios de comunicación hoy todos los días, y se construye constantemente eso. Y cuando pasan lo que está pasando en este momento en el continente sudamericano, que hay un presidente en Brasil que desconoce las normas mínimas de diplomacia, ahí es donde el sistema de los poderes fácticos apretan el acelerador y te ponen manifestaciones en todas las calles de las principales ciudades de Latinoamérica diciendo cómo se puede ser que esta selva se haya prendido 83% de fuego más de... Y de verdad es que hay gente que está dentro de la selva prendiendo los fuegos. Es lo que vos empezás a indagar. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son esas? ¿Por qué hay 83% más de incendios en la Amazonia? Y te das cuenta que en verdad los fuegos, cualquier fuego en la Amazonia es hecho por seres humanos. Entonces hay 83% más de fuego, es una anomalía estadística. Ahí está pasando algo, ahí hay grupos de gente organizada para hacer este tipo de cosas y desaparecer. Entonces, básicamente, nosotros desde aquí, ya hacia nuevas generaciones que vienen al Uruguay, nosotros le tenemos que decir, en verdad, Uruguay, que parece que está fuera del ámbito de la selva amazónica, en verdad tiene un papel importantísimo que cumplir ahí. Tiene que crear su propio proyecto en torno a la propia Amazonia y a cómo preservarla. Y además de eso, que te lo voy a documentar y te lo voy a escribir perfectamente, esto con la cantidad de documentación que es no solo
es necesario para todo el universo que nosotros hagamos un proyecto con esto, sino que es una de las más importantes oportunidades históricas que ha tenido nuestra comunidad humana, los uruguayos. La preservación de la selva es el principal negocio que podemos llegar a construir nosotros, los uruguayos. Es increíble, pero además si te lo muestran, si vos ves ese mapa de Sudamérica, suponete, hay muchas referencias en la nivel digital a las multilatinas, que son empresas que salen de un ámbito local, pasan a un ámbito regional, después de un ámbito continental y se transforman en actores globales. La Capañola, Arcor, empresas Telmex, hay muchas organizaciones latinoamericanas que ya son actores fundamentales en eso. Entonces, nosotros en Uruguay, por ejemplo, te voy a nombrar 3 negocios fundantes que se tocan con la Amazonia en el Uruguay. Uno es la pradera, que lo nombra el libro también, es nuestra capacidad de crear energía a partir del ciclo del agua utilizando los ganados vacunos. Ese es el negocio fundante del Uruguay. Tan fácil como eso. Mentón le decía el amor entre un toro y la vaca. Esos recursos pecuarios fueron lo que crearon la primera economía del Uruguay y fue lo que creó una manera de subsistir y una manera de intercambiar con güeros. Eso fue una innovación, en todos los términos de la palabra innovación de política empresarial. La innovación la hizo una persona que se llamó Hernán Arias de Saavedra, Hernán Arias, que fue el primer gobernador de Paraguay criollo, que introdujo la idea de ahí hay mucho pasto natural, hay muchos cursos de agua. Si yo pongo ahí adentro ganados, vacas y toros, eso es muy probable que se reproduzcan. Esa es la innovación de Hernán Arias. Lo hizo. Puso 20 vacas jóvenes y 4 toros. 150 años más tarde había 7 millones de cabezas de ganado, que fue lo que nosotros usamos para iniciar nuestro camino como pueblo, como comunidad histórica. Pero a esa actividad se le fueron agregando una sucesión de cadenas de innovaciones que pasan por el saladero, pasan por hacer cebo para el alumbrado público, pasan por frigoríficos, pasan por extracción de minerales, y creó la industria alimenticia más potente, capaz que una de las más potentes de la historia de la humanidad, que es la industria cárnica del Río de la Plata, digamos. Hoy nosotros enfrentamos como lo que le echan la culpa en la Amazonia del 83% de aumento de incendios es porque lo que hacen es deforestan con incendios partes de la selva para poner ganado vacuno para que se alimente y se críe. Entonces nosotros como comunidad que sabemos eso, lo que tenemos que decirle al conjunto de Latinoamérica es no hagan más eso en la selva de la Amazonia, háganlo acá en el 4 diamantes de pasto del Cono Sur, del Río Grande del Sur, Paraguay, nosotros, las provincias argentinas, y hagamos un inmenso hub de esto, con las hidrovías que van hasta Paraná, Paraguay, que el río de Uruguay, la de la Laguna Merín, interconectemos todo este sistema y saquemos todo ese ganado que están ahora rodeando alrededor de la Amazonia, los ubicamos en nuestras partes de acá, y nosotros podemos crear una industria que sea 20 veces más grande de lo que estamos produciendo hoy, con la misma cantidad de elementos, básicamente. Entonces, ¿por qué te cuento esto, Ramiro? Porque no solo en este pensamiento vernáculo está las obreras de nuestro destino, como la democracia, como la mayor victoria de José Enrique Rodó en 100 años de su muerte, es lo que vivimos el domingo pasado en este mismo país. Un proceso democrático completamente a contramano de otros, porque gracias a Dios vivimos un proceso democrático donde todos fuimos a votar, se contaron los votos, dijeron, bueno, estos son los votos, muchachos, un proceso democrático en donde la democracia es la herramienta de nuestro propio destino. Lo que debemos ahora retomar es cómo la ciencia y las ciencias empresariales y la ciencia de la logística que tenemos que construir para primero salvar la selva esa y después ver cómo hacemos otras industrias en torno a esa selva, porque si nosotros reubicamos ganados en estas zonas y logramos lo que no podemos hacer ahora, que es sacar producción agropecuaria del cono sur de América, no hay carretera, eso es lo que decía, no hay carretera, no hay vías de tren, las hidrovías están sin utilizar,
Imagínate si ordenamos todo eso y podemos crear una economía de verdad, pero a una escala de en vez de tener 175.000 kilómetros cuadrados, tener 1.700.000 kilómetros cuadrados, que es lo que está en Paraná, en Mato Grosso do Sul, en Río Grande do Sur, en Paraguay, ¿viste? Pero Paraguay, en una gran parte de su territorio no puede sacar la producción Paraguay. ¿Por qué? Porque es más caro meter un camión a mitad de ningún lado que haber ordenado todo un sistema multimodal que debería incluir barcazas, ferrocarriles, todo movido con energía eléctrica, que el mismo sistema de la carga en Itaipú, que sale $5 el kilowatt, o $50 contra, no sé, lo que compramos acá. O sea, hay que empezar a analizar el conjunto y empezar a decir, este pensamiento tiene andamiaje en el mundo actual de hoy. Tiene andamiaje en la bajada, decirle a un muchacho, decirle, vos te tenés que buscar una multilatina que entiendan esto y empezar a construir vos todo este escenario. Todo este escenario que hay en esto de hacer solamente una hidrovía, como lo que querían hacer, de la Charqueada hasta Lagoa de los Patos en Río Grande del Sur, solamente esa tirada, hay 9 millones de personas en todo ese eje. En todo ese eje hay una riqueza para producir, para sacar, para entrar, para el coso, y seguimos todavía dándonos vueltas diciendo cómo, y nosotros tenemos contacto con la Amazonia, pero nosotros podemos salvar a la Amazonia acá haciendo un proyecto como nación que nos una a todos para decirle a la gente, bueno, saquen todo ese ganado ahí, legislalo en Perú, legislá que no pueden deforestar la selva y nosotros lo ponemos acá y después vemos cómo podemos mandar recursos de todo este tráfico de ganado y recursos naturales y todo, y de ahí podemos seguir haciendo otra industria más. Suponete, después de la que arreglemos la cárnica, una industria que hable del siglo XXI, XXII, de las industrias farmacéuticas o lo que querramos. Pero le voy a agarrar el desafío, Ramiro, y te lo voy a escribir esto y te lo voy a llevar a tu oficina. A ver, tal vez yo sobreinterpreté un poco más lo que quisiste decir. A mí me pareció apasionante tu planteo. Creo que hay una distancia todavía muy importante a recorrer. Yo comparto absolutamente todas tus observaciones recientes. En la Argentina hay el proyecto de canalización del Bermejo desde hace 50 años, benditos. Pero está el tema de los camiones, y los camiones mandan. Ahora, estamos completamente de acuerdo. Yo, lo que tal vez me pareció fascinante de tu idea es la Amazonia en sí misma, ¿no? Porque si hay ese potencial que vos decís, por supuesto que corremos todos a asociarnos ahí, ¿no? Así que lo sorprendente, lo interesante es esta idea de haber podido tomar el tema de la Amazonia y hacerle un planteo que está en las antípodas, los que estamos escuchando, pero es lo que domina nuestros medios de comunicación y demás. Así que en todo caso las observaciones que hice son observaciones en un sentido de pensar que esta idea, esta hipótesis que están planteando es riquísima, que lo que necesita es ir desarrollándose, ¿no? Cada vez más, pero estamos totalmente de acuerdo en el fondo. Además, recordar que este libro fue, que no lo habíamos dicho, Diego, que este libro fue premiado por el Ministerio con una mención, queremos recordarlo también, fue premiado por el Ministerio de Educación y Cultura en el concurso de ensayo que fue realizado en el centenario de la muerte de Rodó. Y bueno, este libro es fruto de eso también, ¿no? De ese premio. Y agradecer también a la Biblioteca Nacional, ¿no? Porque si hay una entidad potente en Uruguay, es la Biblioteca Nacional, que Damos Antonio Larrañaga le manda la carta a Artigas, necesitamos hacer una biblioteca, y Artigas le da el apoyo político para hacer este lugar. Y bueno, Arielismo es un hijo intelectual del artiguismo, innegable, y José Enrique Rodó es un hijo directo de esta misma casa. Entonces, agradecerle a la Biblioteca Nacional mucho y su hospitalidad.